a comenzar nuestro estudio y saludamos, por supuesto, a quienes nos ven a través de la página de internet en www.Iglesia Cristiana La Serena. Les damos la bienvenida a nuestro estudio que reanudamos después de una semana larga de celebraciones patrias. Ya estamos de vuelta aquí para seguir aprendiendo. Bueno, lo que hemos estado estudiando está enmarcado dentro de lo que es la teología sistemática y básicamente llevamos un tiempo viendo la doctrina de Satanás. Ahora me gustaría que por favor leyéramos 2 Corintios 2:11, porque 2 Corintios 2:11 es el objetivo de esta parte de la teología sistemática. ¿Ya? El objetivo de esta parte de la teología sistemática. No se trata de que estemos dando importancia a Satanás por sobre nuestro Señor Jesucristo, nunca sea así, ¿no es cierto? Pero obviamente hay algo que es muy importante para poder servir a nuestro Señor Jesucristo y eso tiene que ver con conocer a nuestro adversario. Dice 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí el apóstol claramente está ahí resumido magistralmente el propósito de por qué debemos estudiar la doctrina de Satanás, ¿no es cierto? Primero que nada, para que no gane ventaja. Satanás ciertamente a nosotros como cristianos ya no le pertenecemos, ¿no es cierto? Ya fuimos liberados de sus cadenas, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, pero nosotros como cristianos permanecemos en este mundo y ciertamente la gran labor de Satanás va a ser ganar ventaja en nosotros, ganar ventaja en nuestro desarrollo espiritual, ganar ventaja en nuestra utilidad espiritual. Y eso lo va a hacer justamente a partir de lo que dice enseguida ahí, ¿no es cierto?, que él tiene maquinaciones. La palabra maquinación implica una planificación, implican trucos. Vale decir que esa palabra es muy importante porque cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de trucos, estamos hablando de cosas que parecen que son algo, pero en realidad no lo son. Entonces, eso en esencia también resume cómo es que Satanás opera, que lo vamos a ver mayormente en profundidad. Pero dice que no gane ventaja en nosotros, ¿no es cierto? Porque, y ahí está el problema nuestro, muchas veces el pueblo de Dios ignora cómo es que realmente Satanás opera. Ignora sus trucos, sus maquinaciones. Y por otro lado, Satanás ha logrado ganar ventaja produciendo una concepción de la guerra espiritual totalmente distorsionada, no basada en los fundamentos bíblicos, sino que más bien basada en prácticamente actividades casi de carácter de hechicería. Y eso también es importante que nosotros lo sepamos. Por eso es que, entre paréntesis, este estudio de la doctrina de Satanás, hemos ocupado más de 100 versículos para poder, no son todos por supuesto, pero para poder tener a lo menos una muestra sólida de la doctrina y no tengamos nosotros una concepción equivocada al respecto. ¿Ya? Recuerden que lo primero que reconocemos es la existencia de Satanás, la realidad de Satanás y por supuesto también la realidad de los demonios, que es lo último que hemos estado viendo. ¿Ya? Todo eso lo vimos relacionado con el adversario. Y recuerden que en el caso de los demonios estamos más bien haciendo una descripción de la criatura y no hemos entrado todavía a ver cómo es que operan estas criaturas. Lo hicimos sí con Satanás, por lo tanto entendemos también que cuando revisemos cómo operan los demonios, ciertamente vamos a encontrar una similitud con quien es su jefe. Cuando comenzamos a analizar la doctrina de los demonios, lo primero que establecimos es la realidad de los demonios. Nosotros como cristianos jamás podemos desconocer la existencia de los demonios. La Biblia dice que existen y por lo tanto su existencia no tiene lugar a dudas. Sin embargo, la Biblia nos dice también que la actividad de estos demonios
cuya definición es espíritu inteligente, criatura espiritual, inteligente, de maldad, agrega otra definición. Su existencia, su origen, no están ampliamente descritas, no tenemos muchos argumentos en la Biblia, la verdad, para poder definir exactamente de dónde salieron estas criaturas. Se presentaron las dos posiciones más claras al respecto, una que serían los ángeles caídos, ¿no es cierto? Ahora, no todos los ángeles caídos tienen la misma jerarquía. Recuerden que el concepto o el título ángel es un genérico y significa mensajero. Pero dentro de esos mensajeros, que es el término genérico, dice que existen potestades, gobernadores de las tinieblas, que básicamente es el versículo de Efesios capítulo 6. Pero tampoco dice exactamente cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? No dice cuál es la diferencia entre uno y otro. Sí deja claro que al parecer existe un cierto ordenamiento jerárquico, entre comillas. No se dice exactamente cómo es que se originan, ¿ya? Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y las no a Dios. Dios no ha revelado muchísimo de lo que quizás nosotros quisiéramos conocer como curiosidad. El problema con la curiosidad es que nos lleva a especular. Y cuando empezamos a especular, inevitablemente empezamos a inventar. ¿Ya? Inventar. Entonces, ángeles caídos, básicamente, y como los ángeles caídos nombran ciertas descripciones de un ordenamiento, suponemos que los demonios pertenecen a esta categoría de ángeles caídos y pertenecen a algún tipo de denominación dentro de esta estructura de ángeles caídos. ¿Ya? Ahora, comenzamos a ver nosotros características de los demonios. Y ahí está la definición: criaturas espirituales con características de personalidad que los hacen responsables. Vemos que tienen intelecto, inteligencia, ¿no es cierto?, emociones. Estábamos ahí, ¿no es cierto?, intelecto, emociones, y comenzamos a ver también el carácter, es decir, cómo son en cuanto a su, diríamos, a su corazón, por decirlo de alguna manera. Ya son seres malignos. En el Antiguo Testamento, la actividad demoníaca estaba más bien circunscrita a lo que era la constante inclinación a la idolatría por parte de Israel y de los pueblos que lo rodeaban, de las naciones que lo rodeaban. ¿Ya? No existe, por ejemplo, una figura de alguien endemoniado en el Antiguo Testamento. Eso también es importante. Ahora, eso no significa que la actividad demoníaca haya sido menor en la época del Antiguo Testamento y que en la época del Nuevo Testamento sea mayor. No. Recuerden que la actividad demoníaca, ¿no es cierto?, se visualizó de una manera relevante cuando Dios mismo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, caminó como la luz en esta tierra y dejó en evidencia las tinieblas. ¿Ya? Entonces, también tenemos que aprender que la visualización, no la actividad propiamente tal, una cosa es la visualización y otra cosa es la actividad. Hoy día, la actividad demoníaca no solo no ha cesado, sino que debe ser tan intensa como la época de Jesús. Pero en la época de Jesús, ¿qué ocurrió? Algo que no ha vuelto a ocurrir, que Dios mismo, en forma de hombre, siendo hombre, caminó en esta tierra. Y entonces vino la luz y comenzó a exponer las tinieblas. Por eso es que los demonios lo reconocían. ¿Qué haces tú aquí? Viniste a condenarnos antes de tiempo. ¿No es cierto? Todo eso es importante de circunscribir específicamente a esa época. ¿Actúan los demonios el día de hoy? Por supuesto que sí. No sabemos si con la misma o con más intensidad, pero les aseguro que con menos no. Porque ellos saben que cada día que pasa es un día más cerca de su condenación. ¿Ya? Al igual que Satanás. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Hoy día la visualización demoníaca o de la actividad demoníaca no es tan evidente desde el punto de vista de lo que son o que fue las figuras
como por ejemplo el gadareno, ¿ya? Pero sí, la actividad demoníaca se adapta también a los tiempos y a la forma en que estamos viviendo el día de hoy, ¿ya? En el Antiguo Testamento, esta es la parte que vamos a ver hoy. Siguiendo en la descripción de estas criaturas, vamos a ver los títulos. Al igual que Satanás, los demonios reciben varios títulos. Por ejemplo, Satanás se le llama el padre de la mentira, ¿no es cierto? Los títulos con los cuales se describe a Satanás dan a entender mucho de su carácter y de su forma de operar. Lo mismo con los demonios, ¿ya? En el Antiguo Testamento encontramos que se les conoce como espíritus malos o espíritu malo, ¿ya? Vamos a ver Jueces 9:23. Una de las características de la época de los jueces, que lo dice al final del libro de los jueces, es que cada uno hacía como bien le parecía. Por lo tanto, es una época muy similar a la nuestra, ¿ya? Envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Ya, ahí hay una contienda entre dos reyes, ¿no es cierto? Pero dice que Dios envía un espíritu malo. ¿Por qué estamos viendo aquí a Dios involucrado en esto? Porque Dios es soberano sobre todo. Los espíritus malignos, los demonios, Satanás mismo, no pueden pasar por sobre la autoridad de Dios. Dios, en cierta medida, también son sus siervos, ¿ya? No a la manera de nosotros como sus hijos, pero Dios los utiliza. Vamos a verlo con mayor claridad en 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ya, otra vez vemos, Dios se apartó de Saúl, ¿no es cierto? Y él, Dios, le mandaba un espíritu malo que lo atormentaba. ¿Cómo lo atormentaba? No está claro en la Escritura, pero lo hacía, ¿ya? Ahora, ¿en qué empieza a fijarse la gente? Y a tratar de encontrar exactamente cómo lo atormentaba, y eso no está revelado. Lo que decía era lo atormentaba. Pero Dios, aun cuando ejecuta tal acción, le da a Saúl una oportunidad de alivio mediante, en este caso David, que tocaba el arpa, y de esa manera dice que recibía alivio. 18:10, me parece que ese, 18:10 o 23. Primera de Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ya, ahora sí, 18:10 y 19:9. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Ya, ¿por qué colocamos esas dos cosas? Para dejar en claro, en primer lugar, la soberanía de Dios sobre este espíritu, este demonio, que le infundía algún tipo de tormento a Saúl. Dios usó a David tocando el arpa en algunas ocasiones para calmarlo. Pero en otras, a pesar que David tocaba, no se calmaba.
Y esto para que después nos salgamos como sale, entonces que ahora para ir a hacer una liberación, alguien tiene que saber tocar el arpa. Porque así son. Pues entonces, no, y como en la Biblia dice que tocar el arpa, así sale el demonio. No, no, Dios es soberano. Podría haber sido un arpa, un violín, lo que hubiese sido en esa época. Es Dios. Es Dios. Nunca está la mano del hombre ni en la acción del demonio, ni en la salida del demonio. Siempre es Dios. Siempre es Dios. ¿Ya? Y vemos su soberanía. Espíritu de mentira, Primera de Reyes 20, 20 al 23. Estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es más difusa, no es tan evidente como en el Nuevo Testamento, pero vemos esta presencia principalmente delante del trono. Dios enviando un espíritu malo a Saúl, y ahora Dios, ¿no es cierto?, llevando un espíritu, un demonio que iba a mentir. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Pausa, Andresito. Esto recuerden que es una forma literaria de antropomorfismo. Dios está haciendo una pregunta, es como cuando está hablando y dice, está Isaías, ¿a quién enviaré? No es que en ese momento, no, pero está la Biblia escrita en una forma también de que nosotros podamos entender. ¿Ya? Entonces por eso es que aparece Dios haciendo una pregunta, ¿a quién hará eso? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Pausa. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ya. Esta cosa también es importante, porque en la Biblia nos sale demonio de mentira. Un espíritu sale y dice, yo voy a ejecutar mentira. O sea, no existen demonios específicos de la mentira, demonio de la lujuria. O sea, en rigor, los demonios pueden producir cualquier cosa que Dios les ordene. Esto es importante porque cuando veamos después la locura de los exorcismos, ¿no es cierto?, sacando el espíritu de esto, por ejemplo, el apóstol Pablo tuvo muchísimos problemas con la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? Corinto es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Cuando los corintos se empezaron a pelear, yo soy de Pablo, yo soy de este otro, ¿se acuerdan ese pasaje? Pablo pudiera haber dicho, oren y expulsen el demonio de división. No, ¿qué fue lo que dijo? Oye, júntense y sean de un mismo sentir. Cuando un joven se metió con su madrastra, no dijo, oye, oren y saquen el espíritu de incesto, el demonio de incesto. No, dijo, pésquenlo, corríjanlo y si no, échenlo. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la locura de esta cosa. Y le ponemos demonio de todo. Cuando estaban tomando impúdicamente la Santa Cena, que se llegaban a emborrachar, Pablo no dijo, oye, echen el demonio de la glotonería. No, dijo, oye, si no se calman, van a empezar a morir, los voy a empezar a matar, y ya algunos están enfermos. ¿Ves? Entonces, tener cuidado con eso. ¿Qué es y cómo es realmente la actividad demoníaca? Entonces, eso también es súper importante, por eso hacía el énfasis en esto. Un espíritu se pone delante y dice, yo voy a mentir. Yo voy a mentir, voy a mentir. Ese mismo podría haber dicho en algún momento, voy a inducir en lujuria, lo que sea. No habla la Biblia de especificidad. ¿Me explico? Entonces, eso también es importante. No hay una cosa tajante al respecto. Sin embargo, encontramos así tratados de demonología, ¿no es cierto?, y verdaderos exorcismos. Eso es cuando Satanás ha logrado ganar ventaja y la iglesia ha errado el blanco en hacer el verdadero combate a la fuerza de las tinieblas. ¿Ya? El verdadero combate a la fuerza de las tinieblas. ¿Hay una guerra? Por supuesto que hay una guerra. Uno de los problemas es que hay mucho pueblo de Dios que no cree que estamos en guerra o que no se ha enterado que estamos en guerra. Y hay otra parte del pueblo de Dios que toma esta guerra
de una forma equivocada. ¿Ya? Entonces dice, ¿quién lo inducirá? Dios dice, ya, anda y hazlo. Los demonios bajo la autoridad de Dios. Segunda de Crónicas es lo mismo. También habla del príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. Son dos únicos pasajes o un pasaje que nombra esto, ¿no es cierto? Pero que se relaciona más que con la atmósfera de Grecia o la atmósfera de Persia, se relaciona con los gobiernos, ¿ya? Con los gobiernos. Satanás y sus demonios han influido en todos los gobiernos de la historia humana, en todos, sin excepción. Porque cada vez que el hombre ha querido autogobernarse, ¿no es cierto?, aún en la teocracia de Israel, siempre termina mal. Siempre termina mal, ¿cierto? Jesús mismo dijo, ustedes saben que los gobiernos humanos se enseñorean de ustedes. Siempre va a ser así. ¿Para qué? Para que nosotros nunca, a pesar que somos llamados a respetar, incluso a orar por nuestros gobernantes, pero otra cosa es a confiar en los gobiernos humanos. ¿Ya? El bienestar de la iglesia no va a venir de un gobierno humano. Hubieron naciones que se fundaron sobre sólidos principios bíblicos, como las naciones de la Reforma Protestante, el mismo América del Norte, y lo único que ha demostrado eso, que aún siendo pecadores y gobiernos no cristianos, sino que usando principios cristianos, aún así el modelo es tan potente que son países desarrollados. Pero de ahí a que exista un país cristiano o un gobierno cristiano, tendría que ser con Biblia en mano, sería una verdadera teocracia. Y eso nunca ha ocurrido y nunca va a ocurrir. E incluso la vez que ocurrió con, descartemos a Saúl, David y Salomón, igual se corrompió. Igual se corrompió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el efecto, el factor humano, el factor pecaminoso. Pero nombra estos demonios que están instalados en ese lugar. Y recuerden ustedes el sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Cabeza de oro, que era el reino de Babilonia, el pecho de plata, que eran los medo-persas, la cintura de bronce, que eran los griegos, las piernas de fierro o de hierro, que era el imperio romano, y los pies de barro y hierro mezclado, que es el futuro reino del anticristo. Aquí lo que está diciendo y que está pronosticando es justamente la aparición de esos reinos después del reino medo-persa en que se encontraba Daniel. Daniel 10, 13 y 20. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ya, está hablando justamente que hay gobiernos humanos que se van a ir sucediendo y estos demonios, de alguna manera, ¿no es cierto?, están influyendo directamente en ellos. ¿Ya? Recuerde que estamos viendo solamente un resumen de los títulos con los que se denominan a los demonios. No hemos visto todavía y no vamos a ver hoy cómo operan definitivamente. Nos queda ver cómo operan y después cómo resistirlo. ¿Ya? Así que vamos a ampliar esto después. Espíritu de inmundicia, Zacarías 13, 1 y 2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados,
y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Ya, fíjense ahí la relación que existe entre imágenes, falsos profetas, espíritu de inmundicia. Hay una relación entre eso, ¿no es cierto? Se les llama también espíritu de inmundicia. Ángeles destructores, Salmo 78, 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Ya. Y finalmente, ejército de los cielos. Otro nombre que... La palabra cielo ahí es shamaín en el hebreo, que significa el cielo atmosférico. Ya no es el cosmos. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Entonces vemos ahí otra vez, lo vamos a ver cuando veamos el tema de la operación, cómo operan, pero se relacionan el ejército maligno, por supuesto, de los cielos, al cual castigará Dios con los reyes de la tierra. ¿Ya? Entonces, todo esto no son todos, por supuesto, pero es una muestra para que nosotros veamos que se le conoce, al igual que Satanás, con distintos títulos que, por supuesto, se relacionan directamente con su carácter, con su actividad. ¿Ya? Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra más usada, por supuesto que es la palabra demonio, daimonesomene en el griego, que significa criatura espiritual, inteligente, maligna. Todo eso significa. ¿Ya? Algunos pasajes solamente, veamos Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Bueno, esa es una sentencia terrible, pero nos enfocamos solamente ahí en la palabra demonio. Jesús habló, nombró, y el Nuevo Testamento nombra mucho la palabra demonio. El espíritu inmundo o un espíritu inmundo, Mateo 10:1, similar a lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya, eso también lo vamos a ver importante cuando hablemos de la capacidad de expulsar demonios. Aquí dice que Jesús tomó a sus 12, donde estaba incluido Judas, o sea que Judas también echó demonios y sanó enfermos. Y está en el infierno. ¿Por qué? Porque esto no es una prerrogativa nuestra propiamente tal. En el Nuevo Testamento no hay ningún personaje que no haya sido Jesús o un apóstol que expulsó demonios. ¿Ya? Y con esto no estoy diciendo que no exista hoy día la forma de resistir, sino que estoy hablando de que cuando Jesús, por ejemplo, se enfrentaba y aparecía un demonio, le decía, sale y ándate para allá. Y se iba al tiro, no había grito, no estaba peleando una hora, no le salía espuma, ninguna cosa. Era una orden, la autoridad de su palabra. Y así sucesivamente vemos cómo esta autoridad delegada exclusivamente a los apóstoles, y a nadie más, Entonces, esto también es importante entender, ¿ya? ¿Cuál era verdaderamente el poder que Dios les delegó a estos hombres? Por eso es que el ministerio apostólico es único e irrepetible. El oficio apostólico puede existir porque todos somos enviados, pero el don apostólico, el oficio apostólico es único. Él tomó a los 12 y los mandó a expulsar demonios y a sanar enfermos. Después tomó 70, ¿no es cierto? Y después quedaron los apóstoles, donde incluyó después a Pedro.
Mateo 10.1, espíritu inmundo. Saltemos el 8:16 y el 31. Mateo 10.1. Entonces a estos demonios también se les conoce como espíritu inmundo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya, era el mismo, ¿no? 10.1. Ah, ya. Apocalipsis 18.2 entonces. Fíjese también, si alcanzamos a ver hoy día, que en varias oportunidades Jesús hace separación entre enfermos, endemoniados, para que quede claro que los demonios pueden producir enfermedades, pero no todas las enfermedades son producidas por demonios. O sea, los seres humanos empezamos a deteriorarnos desde el momento en que nacemos, ¿ya? Y por lo tanto, las enfermedades son parte de nuestra naturaleza caída también. Sin embargo, hay demonios que producen enfermedades también, ¿ya? Es posible que así sea. Es posible que así sea. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ya. Bueno, esa Babilonia obviamente no es la Babilonia geográfica, es la Babilonia futura, ¿ya? Pero habla de espíritus malignos, guarida de demonios y todo. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Ahí está, ¿no es cierto? Espíritu inmundo. Recuerden que estamos enfocándonos en cómo los conocemos como título. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ya. Esto es para reconocer que también existe la posibilidad de posesión demoníaca, ¿ya? De posesión demoníaca. Pero estamos enfocando en el título espíritu maligno. Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Ya, otra vez separado enfermedades, espíritus malos o malignos y ciegos. Hechos 19, 12, 13 y 15. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Ya, este es el ejemplo característico, ¿no es cierto?, de aquellos que no tenemos o no tienen la misma manifestación del poder delegado de Dios. Estos eran hijos de un sacerdote Esceva, ¿no es cierto?, y ellos andaban exorcizando, supuestamente, no dice si era verdad o no, sino que se dedicaban a eso, y escuchan y ven como Pablo le dice: sale en el nombre de Jesús, sale en el nombre de Jesús, como un apóstol. La respuesta del demonio es categórica. Él dice:
conozco a Jesús, claro que sí, los reconocían al tiro. Y sé quién es Pablo, su apóstol. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ya? Volver a entender esto. Cuando nosotros hablamos de la actividad demoníaca y la forma de resistirlos, no hay ningún ejemplo doctrinal en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que nos enseñe cómo expulsar un demonio. Vamos a analizar ese pasaje que dice: este género no sale sino con oración y ayuno, y que son cosas aisladas, ¿no es cierto?, que se han tomado para hacer una doctrina equivocada. Fíjense ustedes, los discípulos le piden y le dicen: enséñanos a qué, a orar. Y Jesús le dice: honren a mi Padre que está en los cielos, hagan su voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo, aprendan a depender en lo material de Él, ¿no es cierto? Perdonen a quienes los ofenden, así como ustedes son perdonados por mi Padre, y pídanle que los proteja el maligno. Pídanlo que los proteja el maligno. Nada más. No les dijo: mira, en ese momento párate así, haz así, dale así, grítale así. No, no dice nada de eso. Nada de eso. ¿Ya? No hay ninguna fórmula, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Por lo tanto, solamente vamos a enseñar lo que dice la Escritura, y yo creo en la Escritura, cómo podemos resistir a Satanás. Estad firmes, sujetarse a Dios, y el diablo huirá de vosotros. Esas son las claves que nosotros tenemos que aprender. Lo demás pueden ir a hacer un curso allá abajo, ¿no es cierto?, de espíritus engañadores. Estamos en acá. Espíritus engañadores. Fíjense. Ojo que yo, en mi y tantos años, creo que hay 2 casos en que esa persona o esas personas estaban endemoniados. 2 veces en 30 años. ¿Ya? Una como que le ponía mucho. Sí, ya, 1,5. Una era seguro. La otra no sé. ¿Ah? ¿Quisiéramos un exorcismo? No. Aleluya, sí. Eso va a venir más adelante. Acuérdense que estamos solamente describiendo cómo son y algo de la actividad. Después vamos a ver la actividad y vamos a ver todas esas cosas. Que un hijo de Dios no puede ser poseído, en fin, realmente la dimensión de la actividad demoníaca, porque si no estamos en esta situación pendular que todos son culpa de los demonios, o nada es culpa de los demonios, o los demonios están en todas partes, o no están en ninguna parte. No, pero eso es parte también importante de ver qué es lo que nos dice la Biblia al respecto. ¿Ya? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese esa palabra, doctrina. Los demonios son seres espirituales, inteligentes de maldad. Ellos, la palabra postrero o el concepto de los postreros tiempos, se considera a partir del cierre del canon del Nuevo Testamento, vale decir, con la muerte del apóstol Juan. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, en cualquier momento, podía regresar Jesús. Y a eso le llamaban los postreros tiempos, desde ahí en adelante. ¿Ya? Que hace una diferencia en la profecía, sobre todo de Apocalipsis del Antiguo Testamento, de lo que se llama el tiempo del fin, que dice relación con principalmente la época del rapto, ¿no es cierto?, y la tribulación. Por ejemplo, la semana 70 de Daniel es parte de esto. Por supuesto que está dentro de los postreros tiempos, pero pertenece al tiempo del fin. ¿Ya? Entonces, postreros tiempos, cuando muere Juan, de ahí en adelante, empieza la cuenta regresiva para el regreso de Jesús. ¿Ya? Entonces dice,
La característica, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Dónde es que están operando preferentemente los demonios a partir del cierre del canon bíblico? En la perversión de la doctrina, ¿no es cierto?, de Dios. En engañar por medio de la perversión de la doctrina de Dios. Ellos ahí hicieron una declaración de principio, o ahí Pablo nos dice claramente cómo es que van a operar principalmente de ahí en adelante hasta que Jesucristo venga, estos seres malignos, criaturas malignas, ¿no es cierto?, espirituales. ¿Ya? La principal actividad que ellos van a llevar adelante va a ser pervertir la palabra de Dios. ¿Ya? Mientras estuvo escribiendo la palabra de Dios, se hicieron evidentes y trataron de destruir a los hijos de Dios, los cristianos, ¿no es cierto?, y especialmente a los apóstoles. Piensen ustedes, Pablo, ¿cuántas veces estuvo a punto de morir? Que es el principal escritor del Nuevo Testamento. Innumerables veces, toda su vida, escapando, entre comillas, de la muerte. ¿Ya? Pero una vez que se termina el canon, entonces, ¿qué hacemos ahora? Pervirtamos el canon, pervirtamos la palabra. También se relaciona con ranas, una sola vez en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 16, 13, 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Durante la tribulación y gran tribulación que pertenece al tiempo del fin, los demonios van a volver a darle énfasis a las señales y prodigios, pero de verdad, no el chanterío que hay ahora, o sea, de verdad van a haber milagros hechos por demonios y Satanás. ¿Ya? Entonces, vemos nosotros claramente cómo se van manifestando las principales, no digo que sea la exclusiva, pero es la principal forma. En esta época, la principal forma es torcer la doctrina. En aquella época, la principal forma va a ser hacer señales y prodigios falsos. ¿Ya? Espíritu de adivinación. Bueno, Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ya. Bueno, si no conoce la historia, léala, ¿no es cierto? Tenemos al apóstol Pablo, que está caminando por ahí, y esta niña, esta joven, una esclava, ¿no es cierto?, dice que daba gran ganancia a sus amos porque en verdad tenía un demonio de adivinación. Y sabemos que tenía un demonio de adivinación porque el demonio reconoció a Pablo. ¿No es cierto? Dice, estos hombres vienen a predicarle la verdad, son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo dice en un momento determinado que ya se cansa y le dice ya, sale de ella. Consecuencia de eso, Pablo golpeado, ¿no es cierto?, y encarcelado después. Entonces, pero ahí vemos que efectivamente hay un demonio que le permite ver a esa mujer, a esa joven, ¿no es cierto?, el mundo espiritual. Reconocen a Pablo, ¿no es cierto? El demonio reconoce a Pablo como quien realmente es. ¿Ya? Como quien realmente es. También espíritu mudo y sordo. Como dije, hay ocasiones, muy pocas, esta es una probablemente de no más de 5, enfermedades o situaciones de salud física en las cuales se atribuye la presencia de un demonio. Perdón, una de 3. Una de 3. Marcos 9:25.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ya, espíritu sordo y mudo. Ese demonio tenía la capacidad, en su inteligencia, en su condición, de producir un bloqueo en la audición, en las cuerdas vocales de la persona en ese momento, ¿no es cierto? Y Jesús lo libera. Ahora, ¿todos los sordos mudos están endemoniados? Por supuesto que no. ¿Ya? Por supuesto que no. ¿Ya? Mensajero de Satanás. Esto también lo vamos a tratar en profundidad. Por supuesto que Pablo no fue poseído por demonios, pero Pablo recibía de parte de este mensajero, la palabra ahí es angelus, que significa un mensajero, un ángel de Satanás, que lo picaneaba, ¿no es cierto?, porque Dios conoce a sus hijos, y uno de los problemas que tenía Pablo, sin duda alguna, era su orgullo. Su orgullo. Pablo era un hombre orgulloso. De lo contrario, Dios no le habría mandado una cosa como esa. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, somos faltos de paciencia y Dios nos picanea en esa área, Dios está probando y está moldeando nuestra vida. Quiere sacar cosas y va a usar este tipo de situaciones. Va a usar este tipo de situaciones. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ya. Está claro, hay una función que cumple este mensajero de Satanás, como lo dije en un principio. Están bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de Dios. ¿Ya? Dios va a permitir cosas en nuestra vida que nos van a incomodar, que nos van a alterar, porque está desarrollando ¿qué cosa? Su carácter. Su carácter. ¿Ya? Su carácter en nosotros. Bueno, esas son las principales descripciones que tenemos. Algo que también es importante, y con esto terminamos, que no todas las enfermedades, como dije, son atribuibles a la actividad demoníaca. Y esto también es importante porque existe la irresponsabilidad muchas veces de no hacer un tratamiento médico por causas de una falsa fe o una falsa manera de mirar la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, rechazar la posibilidad que Dios nos da hoy día de tener avances en la medicina. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos deteriorando. De hecho, si el Señor no viene en un par de años más, seguro más de algunos de los que estamos aquí ya no va a estar, ¿cierto? Ya no va a estar. ¿Por qué? Porque nos estamos deteriorando. Entonces, vemos acá, Salmo 32. Primero, el rey David hace una oración a Dios. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Ya, a ti clamé y me sanaste. ¿Lo sanó siempre? No, porque se murió. ¿Ya? Saltemos, Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ya. Así como David clamó a Dios y le sanó en esa oportunidad, también Jesús, por misericordia, expulsó demonios, una cosa, sanó enfermedades, otra cosa, y sanó dolencias, otra cosa. ¿Ya? Marcos 3:15 más o menos lo mismo. El uso de la medicina, no nos olvidemos, Lucas 10:34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su
cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Ya. Esa es la escena del buen samaritano, ¿no es cierto? Ve a este hombre herido y ¿qué es lo que hace? Le da, usa el botiquín que en ese tiempo tenía en su burrito, aceite. La medicina de los judíos se basaba mucho en los óleos, en los aceites. Tenían distintos tipos, tienen hasta el día de hoy distintos tipos de aceites curativos, en fin, para dolores, masajes. Era muy dado de eso. A diferencia de la medicina griega, que era muy basada en las hierbas, en las plantas. ¿Ya? Eso también es importante saber porque vamos a conocer que Lucas era un médico griego. ¿Ya? 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ya, el vino y los aceites para los judíos era como la batería principal de su medicina. ¿Ya? No dice ahí expulsa el demonio de la esofagitis o de la úlcera o lo que haya sido, sino que dice cambia un poco en tu dieta por tus frecuentes enfermedades. Y entendemos que no estaba endemoniado Timoteo, ¿no es cierto? Entonces los cristianos, claro que nos enfermamos. ¿Qué había en ese momento asequible? Eso. ¿Habrá orado Pablo por Timoteo para que se sanara? ¿Qué piensan ustedes? Probablemente, muy probablemente sí. Porque si él oró para que Dios le quitara ese aguijón en la carne, él pudo haber intercedido. Pero Dios tiene propósito en la enfermedad, en la salud, en todo. ¿Ya? En todo. ¿Le faltaba fe a ellos? No. Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas, el médico amado. Lucas estuvo mucho tiempo con Pablo y sin duda alguna le asistió médicamente en todas las oportunidades que pudo hacerlo. ¿Ya? Y finalmente Santiago 5:13 y 14. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ya. Bueno, este pasaje también, la palabra aceite que aparece ahí, es la misma palabra aceite del samaritano. Era un aceite curativo. Era un aceite curativo. Lo que está diciendo ahí, ¿no es cierto? Si está alguno afligido, echa el demonio de la depresión. No, ore. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos, a los líderes, a hermanos maduros, que oren por él y lo asistan con medicina, que alivien su dolor. Eso es lo que dice ahí. Pero de ahí se toma una doctrina de ungir enfermos. Y eso no es lo que dice ahí, no es el principio eso. ¿Saben de dónde los evangélicos tomaron eso? De los católicos, de la extrema unción. De ahí se agarraron para tomar eso. Pero lo que está diciendo ahí exactamente, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento habían unciones ceremoniales, pero cuando se apartaba a alguien para el ministerio, para el sacerdocio, se ungían los vasos, las cosas que se usan en el templo, el ungimiento ceremonial tenía una característica de separación pero no este tipo de aceite. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo es, ¿no es cierto? Vamos a ir a ver al hermano Juan, está enfermito, ¿no es cierto? Oramos por él y oramos, le entregamos al Señor todo esto, pero el hermano Juan igual sigue con la bronconeumonía, así que partimos a comprarle los antibióticos. Genéricos, por supuesto, a esta altura ya. O los mandamos a comprar a Argentina. ¿Ya?
o a Italia. Oh, 2.000 pesos ahorita. Increíble. ¿Se entiende eso? Entonces ahí ya se cae toda la cuestión y aquí que me echen aceite arriba, que vayan a ungirlo que está enfermo, como si... Entonces, no es eso. ¿Tú crees? Es lo mismo que el arpa. ¿El poder está en el aceite? Esa es la cosa que nosotros tenemos que pensar en esto. Si uno está enfermo, por supuesto, ore. Vuelvo al punto, y perdone que diga mi experiencia personal, es la única que conozco. Yo he orado por personas enfermas y algunas han sanado de verdad. Y otras no, la gran mayoría no. La gran mayoría no. Y han orado por mí y en alguna situación especial también me he recuperado. Y en otras no. Y en otras no. ¿Tuve más fe en una oportunidad? No, Dios es soberano. Dios es soberano en eso. ¿Ya? No dice que si van los ancianos y lloran se va a sanar. Abajo dice que el enfermo sanará y se levantará después de este proceso, claro, porque la oración del justo dice, puede mucho, pero no puede todo. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Siempre lo digo yo, si te pica una araña de rincón, ora inmediatamente, entrégale tu mano a la pierna al Señor, pero si ves que se te empieza a hinchar, arranca, parte. ¿Se entiende? Y no esa tontera, no, el Señor me quiere que sea porque Dios nos quiere a todos sanos. Y esas son las tonteras que pervierten la lucha contra los demonios. O que cualquier enfermedad son los demonios. No. La próxima semana vamos a hablar un poco del tema de la enfermedad mental, que es a la que más se le achaca, ¿no es cierto? Porque resulta que una persona puede tener efectivamente una depresión y ser un cristiano. Y nosotros inmediatamente decimos, no, esta persona sabe que en realidad no, o no se ha convertido, está en demonio, porque si fuera cristiano no podría tener depresión. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Pero si una persona es diabética y tiene que tomar medicamentos para la diabetes, nadie va a pensar en el demonio de la diabetes, pero sí en el demonio de la depresión. Entonces somos hasta selectivos en eso. ¿Ya? Entonces, pensar con cordura. Pensar con cordura. Entre paréntesis salió un estudio que el 35% de los chilenos declara tener algún grado de depresión entre mediana y mayor. Diagnosticada y no diagnosticada. Pero cuando vamos a la fuente de por qué ocurre eso, está claro, el sistema de vida en el que vivimos tiene estresada a la población. Ha habido un aumento y un incremento gigantesco de la enfermedad autoinmune. El cuerpo se vuelve tan loco que se empieza a atacar a sí mismo. Pero es por el sistema de vida que tenemos. ¿Ya? Ok. ¿Estamos? Bien. Víctorcito, ¿puedes orar tú? Buenas noches, Padre Celestial. En primer lugar, le pido perdón por mis pecados, Señor, y le quiero dar gracias por este momento, Señor, de poder conocerlo más a usted, aprender de su palabra. Padre, le rogamos porque también podamos llevar una vida cristiana en la práctica, Señor. Le rogamos también que usted coloque amor en nuestros corazones por usted, Señor, y también, como siempre, rogamos que coloque paz entre nosotros los hermanos, Padre. En su santo nombre oramos. Amén.